Dedicas mucha parte de tu tiempo en enviar presupuestos, enviar correos, escribir textos de forma repetida y mecánica. Entonces lo que te voy a contar hoy te interesa. Te quiero contar una sencilla herramienta que te ayudará a simplificar todos estos procesos y con ello a ser más eficiente y ahorrar tiempo. ¿Qué es esta herramienta? Pues sencillamente utilizar plantillas. Me he dado cuenta que muchas personas, simplemente por no pensarlo, repiten ciertas tareas mecánicas como tareas de escritura, por ejemplo, o enviar correos, cada vez redactando desde el principio los mismos, redactando un nuevo presupuesto desde el principio o cogiendo el anterior y utilizando el anterior presupuesto para trabajar sobre él. Sin embargo, no siempre esta es la forma más eficiente de hacerlo. De hecho, la mayoría de las veces no lo es, porque así perdemos mucho tiempo. No aprovechamos el poder de tener una buena plantilla de base sobre la que trabajar. Entonces, ¿qué es realmente una plantilla y cómo nos puede ayudar y de qué nos puede servir? Una plantilla no es nada más que un fichero o una base, un texto, dependiendo del objeto con el que estés trabajando, si es un email, si es un fichero de Word, si es simplemente un papel escrito, algo que escribes de forma recurrente. Una plantilla es una base que te permite tener muchas cosas ya escritas y entonces sobre esta base ya escrita tú puedes ponerte a trabajar. Digo escrita, pero podrían ser imágenes, por ejemplo. Podrían ser una plantilla con unas imágenes puestas en una determinada manera y sobre esta plantilla siempre añades simplemente o cambias simplemente las imágenes o las fotos que quieras poner, pero digamos la estructura de este fichero es fija. Entonces tú trabajas sobre una estructura que ya está predefinida y preparada. Eso te simplifica muchísimo las cosas porque no tienes que ir a buscar, ay, ¿qué pongo aquí? ¿Qué pongo en este otro punto? ¿Qué voy a añadir aquí? Porque en esta plantilla ya aparece todo, ya aparece preescrito, predefinido la estructura y los textos de lo que quieres comunicar y sencillamente tú cambiarás algunas palabras, algunas frases, algunos puntos, algunas imágenes para adaptarlo a la propuesta personalizada que estás preparando. Si es un email, por ejemplo, y es un email de forma recurrente que envías, si por ejemplo haces entrevistas de forma recurrente en tu negocio o si hay un proceso preventa establecido, fijo que haces con tus clientes y entonces siempre pasan por un proceso, por ejemplo, de petición de feedback o haces unas ciertas preguntas de opinión tras un trabajo contigo, este podría ser un proceso recurrente que hagas. Pues si utilizas una plantilla y que siempre sea la misma para enviar el correo, no perderás tiempo cada vez en redactar desde el principio y pensar qué le voy a escribir, cómo lo voy a estructurar. No, utilizas una plantilla fija y simplemente personalizarás con el nombre del cliente al que estás enviando esto, personalizando el nombre del producto que has vendido a este cliente en concreto, pero trabajarás sobre un conjunto de preguntas estándares y sobre una plantilla predefinida con un texto estándar. Y eso te hará ahorrar muchísimo tiempo, porque tardarás muchísimo menos, tanto tú o tu asistente virtual o quien sea responsable, por ejemplo, del envío de correos en tu empresa o del proceso postventa en tu empresa, le ahorrará muchísimo dinero. Lo mismo pasa también, por ejemplo, con procesos mecánicos repetitivos de escritura que no sean en el correo. Mismamente para redactar procesos, para documentar procesos, es decir, el conjunto de pasos que os mueven en tu empresa desde el punto A al punto B, la base sobre la que escribir un proceso debería siempre ser la misma. ¿Qué quieres que incluya este proceso? Por ejemplo, podría tener un objetivo del proceso y todos los procesos que establezcas a partir de ahora tendrán un objetivo. Luego estarán definidos los pasos y luego podría haber un apartado de anexo, por ejemplo, y luego podría haber un apartado de link útiles o recursos útiles para entender partes del proceso. Pero la estructura de objetivo, pasos, anexos y otros link o enlaces útiles o recursos útiles, la estructura, como ves, siempre es la misma. Entonces,
Esto mantiene además consistencia y orden dentro de tu negocio, porque las cosas están totalmente estructuradas y trabajando sobre la misma plantilla, tanto que sea una persona como que sea otra persona que trabaja en la creación de procesos, todos estarán construidos de una forma que sea consistente y única a nivel de empresa. Así que, para terminar, para simplificar y ahorrar tiempo en todas aquellas tareas que son manuales, que son repetitivas, que se hacen más de una vez a lo largo del día, a lo largo del mes, a lo largo de las semanas, utiliza plantilla. Y siempre, si no tienes plantilla, si no te resulta tan fácil por defecto tener una plantilla o no se te ocurre dependiendo de la aplicación que estés utilizando, simplemente ten en mente este concepto. El concepto de utilizar una base sobre la que trabajar y sobre esta base simplemente quitar o personalizar los puntos de la cosa que estás redactando o documentando en este momento. Espero que este consejo te haya servido, pero ya sabes, lo más importante es que tomes acción. Así que te animo a escoger una de las tareas repetitivas que estás haciendo a día de hoy, que sean de escritura, que sean visuales, que sean de creación de imágenes, que sean creaciones de reportes, pero que impliquen la creación de algún tipo de documento, por ejemplo, que sea bien digital o bien físico, y pregúntate si puedes crear una plantilla para simplificar este proceso. Puedes crear un formato, un fichero estándar sobre el que trabajar siempre que necesites replicar este documento. Responde a esta pregunta y toma acción. Si te ha gustado este episodio, te animo a seguirme a través de mi página web stefaniadp.com. Además, allí encontrarás un test accediendo desde la home o bien en stefaniadp.com/test para empezar a conocer qué nivel de productividad tienes y cuáles son los primeros pasos que puedes dar para mejorar en las diferentes áreas donde pecas. Ahí te ayudaré a analizar si es un tema de hábitos, si es un tema de energía, si es un tema de claridad, de productividad personal, planificación. Ahí te hago diferentes preguntas para darte un diagnóstico de cuál es tu nivel de productividad y dónde puedes empezar, por dónde empezar para mejorar. Te veo ahí y hasta la próxima. Muchas gracias.